Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida más cálida, y a nuestros suscriptores habituales, gracias por estar siempre ahí. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en algo que creo que a todos nos encanta explorar, el amor, el romanticismo y sobre todo, esos momentos que nos encienden el alma. Nuestro tema es nada menos que Hande y Kerem, besos que encienden el alma, amor y romanticismo puro. Si han escuchado bien, vamos a desgranar la magia que rodea a esta pareja, esos gestos, esas miradas y por supuesto, esos besos que nos dejan suspirando y creyendo nuevamente en el amor verdadero. Antes de sumergirnos en todo este torbellino de romance, quiero hacer una pausa rápida para recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botoncito rojo de suscribirse. Es la mejor manera de apoyar nuestro canal y asegurarse de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Además, activen esa campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos algo nuevo. Ya dicho esto, prepárense porque vamos a hablar de mucho, mucho amor. Hande y Kerem. Solo mencionar sus nombres evoca imágenes de pasión, complicidad y una química que traspasa la pantalla. Pero, ¿qué es lo que hace que su conexión sea tan especial? No se trata solo de su talento actoral, aunque sin duda ambos son excepcionales. Se trata de cómo logran transmitir emociones genuinas, como cada mirada, cada roce, cada palabra dicha y no dicha, crea una narrativa de amor que resuena en nosotros. Y cuando hablamos de besos, ahí es donde la magia realmente florece. Analicemos qué hace que esos besos sean tan icónicos. No son solo movimientos de labios, son historias completas. A veces son besos tiernos, llenos de dulzura y vulnerabilidad, que te hacen sentir como si estuvieras presenciando el nacimiento de un sentimiento profundo. Otras veces son besos apasionados, cargados de deseo, que te dejan sin aliento, sintiendo la intensidad de su conexión. Y lo más fascinante es cómo logran transmitir una gama tan amplia de emociones a través de un solo gesto. Un beso puede ser una declaración de amor, una reconciliación, un momento de consuelo, o simplemente la explosión de una atracción irresistible. Pensemos en algunas de las escenas más memorables. Recuerdo un beso en particular donde la cámara se acerca, y puedes ver la tensión acumulándose, la anticipación en sus ojos, antes de que finalmente se unan. No es solo el acto físico del beso, sino todo el viaje que lleva hasta él. La forma en que se miran, la forma en que sus cuerpos se atraen, esa chispa que parece saltar entre ellos. Es esa construcción, ese preámbulo lleno de emoción, lo que eleva un beso de algo ordinario a algo extraordinario. Y no podemos ignorar el factor del romanticismo puro. El romanticismo, en su esencia, se trata de la idealización del amor, de la conexión emocional profunda, de esos gestos que demuestran que la otra persona es tu mundo. Con Hande y Kerem, vemos ese romanticismo manifestándose de muchas formas. Son los pequeños detalles, las palabras dulces que se dicen al oído, la forma en que se protegen mutuamente, la manera en que sus miradas se buscan incluso cuando están rodeados de otras personas. Es ese sentido de pertenencia, de ser el refugio del otro, lo que hace que su amor sea tan cautivador. Sus besos a menudo encapsulan este romanticismo. No son solo besos de deseo físico, sino besos de compromiso, de entrega. Un beso puede decir te amo sin pronunciar una sola palabra. Puede expresar gratitud, perdón, o simplemente la alegría de estar juntos. Es esa profundidad emocional lo que hace que sus escenas sean tan conmovedoras y que nosotros, como espectadores, nos sintamos transportados a su mundo. Además, es importante destacar cómo estos besos contribuyen a la narrativa general de sus historias. No son escenas aisladas, son puntos culminantes en el desarrollo de sus personajes y de su relación. Cada beso tiene un propósito, un significado dentro del arco argumental. A veces un beso marca el inicio de algo nuevo, otras veces simboliza la superación de obstáculos. Y cada vez nos recuerdan por qué nos hemos enamorado de su historia en primer lugar. ¿Y qué podemos aprender de Hande y Kerem sobre el amor y el romanticismo en nuestras propias vidas? Creo que nos enseñan el valor de la autenticidad. Sus besos y gestos se sienten genuinos, sin artificios. Nos muestran que el amor verdadero no necesita ser perfecto, pero sí necesita ser honesto. Nos animan a ser vulnerables, a expresar nuestros sentimientos abiertamente, a no tener miedo de mostrar lo que llevamos dentro. El romanticismo, como ellos lo interpretan, tampoco es solo para las películas.
Se trata de esos pequeños gestos diarios que demuestran a tu pareja que piensas en ella. Puede ser una nota escrita a mano, un mensaje inesperado, o simplemente dedicar tiempo de calidad juntos. Hande y Kerem nos recuerdan que el amor se nutre de esos detalles, de esa atención constante. La química entre ellos es palpable y sin duda, es uno de los pilares de su éxito. Pero, ¿de dónde viene esa química? Es una combinación de factores: respeto mutuo, admiración, y la capacidad de conectar a un nivel más profundo. Cuando dos actores se entienden, cuando confían el uno en el otro, esa confianza se traduce en una conexión creíble y poderosa en pantalla. Y cuando esa conexión es tan fuerte, los besos se vuelven aún más impactantes. Pensemos en la evolución de su relación en las series o películas. Vemos cómo pasan de la cautela a la confianza, de la duda a la certeza. Y cada beso que comparten es un hito en ese viaje. Un beso puede ser el momento en que finalmente se rinden a sus sentimientos, o el momento en que reafirman su compromiso. Es esa progresión, esa construcción gradual, lo que hace que su amor sea tan creíble y deseable. Además, la forma en que dirigen las escenas y las coreografías de sus besos también juega un papel crucial. No se trata solo de dejarse llevar, hay una intención detrás de cada movimiento, cada mirada. Los directores que trabajan con ellos a menudo buscan capturar esa intimidad y esa pasión de una manera que resuene con la audiencia. Y es un esfuerzo conjunto: los actores, los directores, el equipo técnico, todos trabajando juntos para crear esos momentos mágicos. Me encantaría saber qué escenas de besos de Hande y Kerem son sus favoritas. ¿Hay alguna en particular que les haya dejado sin aliento o que consideren que encapsula perfectamente el amor y el romanticismo? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría leer sus opiniones y revivir esos momentos juntos. Y hablando de momentos, a veces es la simplicidad lo que más conmueve. No todos los besos tienen que ser épicos y apasionados para ser significativos. A veces un beso suave en la frente, una mano que acaricia la mejilla mientras se besan, o simplemente la forma en que se sostienen después de un beso, pueden transmitir más amor y ternura que cualquier otra cosa. Hande y Kerem son maestros en incorporar estos detalles sutiles que elevan la intensidad emocional de sus escenas. Otra cosa que hace que sus besos sean tan especiales es la forma en que logran transmitir vulnerabilidad. El amor verdadero a menudo implica ser vulnerable, abrirse al otro y arriesgarse a ser herido. Sus personajes, a través de sus besos, a menudo muestran esa entrega, esa confianza ciega en el otro. Y esa vulnerabilidad es lo que nos conecta a un nivel más profundo, porque todos hemos experimentado o deseado esa clase de entrega total. Además de los besos, el lenguaje corporal entre Hande y Kerem es igualmente importante. La forma en que se miran, la forma en que sus manos se entrelazan, cómo se apoyan en el otro, todo comunica un profundo afecto y admiración. Este lenguaje corporal no verbal complementa perfectamente sus interacciones y añade capas de significado a sus escenas románticas. En un mundo donde a veces el amor puede parecer complicado o esquivo, Hande y Kerem nos ofrecen un recordatorio de la belleza y la pureza del romance. Nos muestran que el amor puede ser apasionado y tierno a la vez, que puede ser fuerte y vulnerable. Sus besos son la culminación de esta conexión, la chispa que enciende el alma y nos hace creer en la posibilidad de un amor así. Es fascinante cómo a través de sus interpretaciones, logran capturar la esencia de lo que significa amar y ser amado. No es solo la química física, sino una conexión emocional y espiritual que se manifiesta en cada interacción. Y esos besos son, sin duda, la expresión más pura y potente de esa conexión. Son besos que no solo se ven, sino que se sienten, que resuenan en nuestro propio corazón. Por eso creo que es importante celebrar a parejas como Hande y Kerem, que nos inspiran a buscar y valorar el amor y el romanticismo en nuestras vidas. Nos demuestran que aunque la vida pueda ser un desafío, el amor verdadero puede ser nuestro refugio y nuestra mayor fuente de alegría. Sus besos son un testimonio de esa verdad, chispas que encienden el alma y nos recuerdan la magia del amor puro. En resumen, hemos explorado la increíble química entre Hande y Kerem, y cómo sus besos trascienden la mera actuación para convertirse en verdaderas expresiones de amor y romanticismo puro. Hemos analizado la construcción de la tensión, la vulnerabilidad, la autenticidad y la profundidad emocional que hacen que sus escenas románticas sean tan impactantes y memorables. Hemos visto cómo sus gestos, tanto los grandes como los pequeños, nos inspiran y nos recuerdan la importancia de nutrir el amor en nuestras propias vidas.
Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por el amor y el romanticismo de Hande y Kerem tanto como yo. Fue un placer desglosar estos momentos tan especiales con ustedes. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué es lo que más les gusta de su conexión? ¿Hay alguna escena en particular que les haya tocado el corazón? Déjenme sus comentarios abajo, me muero de ganas de leerlos y seguir la conversación. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran like a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem o que simplemente amen una buena historia de amor. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y que el amor los rodee siempre.